Esta presentación y su contenido tienen como único propósito brindar información general, no proporcionar asesoría jurídica u opiniones por parte del presentador o de Mira USA Inc. Por favor, consulte con o contrate a un abogado calificado, un asesor fiscal y/o un asesor financiero para todos los temas expresados en esta presentación. Este video está siendo grabado y puede ser publicado, distribuido y/o transmitido en televisión, radio, redes sociales y la internet a nivel mundial. Al asistir, participar y permanecer en este evento, usted está dando su consentimiento a Mira USA Inc. para ser grabado en video o fotografiado y renuncia a cualquier reclamación relacionadas con el uso de su imagen. Mira USA. Ayudar nos mueve. Muy buenos días para todos. La organización Mira USA les da una cordial bienvenida a nuestro taller virtual Comienza tu trámite de ciudadanía. Para que te animes, en este taller encontrarás las últimas noticias, los requisitos y desafíos del proceso de la ciudadanía. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestra panelista del día de hoy. Hoy nos acompaña la abogada de inmigración Rasha Kunsille. La abogada Rasha Kunsille lleva más de 11 años practicando exclusivamente en el área de inmigración y es la fundadora de RQR Immigration Law, una firma de abogados en el sur de la Florida que ofrece servicios legales en los Estados Unidos y en el exterior. La abogada Rasha se graduó con honores de la Universidad de Butler con una licenciatura de estudios internacionales y obtuvo su doctorado de leyes de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. La abogada y su firma se enfocan en todo tipo de temas migratorios de familia, perdones de antiinmigración, violencia doméstica, ciudadanías, procesos consulares, asilos, apelaciones y litigación ante la Corte Federal de Inmigración. Igualmente, la abogada Kunsille es miembro activo de la Barra de Florida y de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Para mí es un gusto presentarles a la abogada Rasha Kunsille, a la abogada Rasha Kunsille. Bienvenida, Rasha. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Mercy, y gracias a la organización Mira por presentarnos y darnos esta plataforma, porque este tema es muy importante. Hoy vamos a hablar de la ciudadanía y mi gol principal es poder presentarles una visión global de qué esperar ese día. Porque en mi experiencia, ya llevo, como dice Mercy, un poco más de una década, yo entiendo cuáles son los principales problemas de las personas, y es el temor a lo desconocido. Entonces, el propósito de hoy día es conversarles un poquito más de cómo es la aplicación, cómo es la entrevista, y responder todas sus dudas y sus preguntas. Bueno, entonces voy a comenzar con mi presentación y voy a poner la presentación en la pantalla de ustedes en este momento. A ver. Entonces, comencemos con los cambios recientes, que es lo que creo que muchas personas van a querer saber, ¿no? Lo que más interesa saber en este momento es que la tasa de inmigración está subiendo muchísimo. Y esto va a comenzar ahora en octubre 2, ¿ok? El primer cambio que vamos a tener desde comenzando octubre 2 es la tasa. En este momento, inmigración está cobrando $725 por la aplicación. A partir de octubre 2, está subiendo casi que un 80% y ya les voy a confirmar en unos segundos cuánto es para que lo apunten. Lo otro que también van a quitar desde octubre 2 es que existía una tasa reducida. Y esta tasa reducida era para las personas que podían demostrar que no tenían muchos ingresos económicos. Entonces existían 3 tasas, la full, la de medio y una exenta de tasas. A partir de octubre 2 van a quitar la del medio. Solamente va a quedar la full y va a quedar la de exentos, si es que puedes demostrar que tienes problemas para poder pagar estos fees. ¿Ok? Y lo último que sí les quiero conversar, que es muy importante y seguro ustedes han visto esto en las noticias, es que USCIS está teniendo muchos problemas financiando sus servicios y teniendo problemas con empleando a su labor. Entonces, lo que está sucediendo es que están poniendo en pausa muchos de sus trabajadores.
Pero esto no significa que no están procesando las ciudadanías ni las aplicaciones de inmigración. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchos de mis clientes me han dicho, bueno, entonces, si ya no van a procesar, espero que vuelvan a reabrir por el COVID. No, no, no. Apliquen y si es posible, apliquen antes de octubre 2 para evitar pagar el fee, el increased fee, el fee de los 1,000 y pico de inmigración que van a poner, ¿verdad? Entonces, y también las juramentaciones están siendo procesadas, están llegando citas para juramentaciones y esas juramentaciones las están haciendo tomando todas las medidas preventivas del COVID, ¿no? Haciendo el distanciamiento, con las máscaras, todo eso. Entonces, es un buen momento para aplicar, no hay excusas. A ver, hablemos de lo principal. Oh, y perdónenme, antes les dije que les iba a decir cuánto era el fee. El fee a partir de octubre 2 va a ser de $1,225, o sea, de 725 a $1,225, ¿ok? Para que tengan eso en mente. Ahora sí, hablemos de los requisitos generales. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero vamos a repasar. Para aplicar a la ciudadanía, lo primero que tienen que saber es que no pueden hacerlo antes de cumplir los 18 años. Tienen que tener 18 años en el momento en que se presenta. No puede ser esto 3 meses antes de los 18, ni un día antes, ¿ok? Lo otro muy importante es haber sido residente por lo menos 5 años. Ahora, ¿cómo vamos a saber de los 5 años? Mirando el día que ustedes hicieron residentes según su residencia, la green card que ustedes tienen. Se aplican algunas excepciones que vamos a hablar, que son si es a través de matrimonio con un ciudadano americano, pueden esperar 3 años en vez de 5. Y si sirvieron en el militar, US Military, es 1 año nomás de espera. ¿Ok? Ahora, el tercer requerimiento es haber estado físicamente en los Estados Unidos al menos la mitad de ese tiempo que necesitas demostrar. Y lo otro que vamos a conversar es sobre la conducta moral, porque para aplicar para la ciudadanía tienes que demostrar que tienes buena conducta moral. La buena conducta moral normalmente son 5 años, pero el oficial, como vamos a ver ahora, puede mirar un poquito más atrás. Ok. Como les decía, la residencia de los 5 años, ustedes la pueden revisar mirando su green card. Muchas personas tienen, por ejemplo, si es un ajuste a través de residencia cubana, tienen una fecha desde que entraron al país en vez del día de su entrevista. La mayoría de las personas comienza su residencia desde el día que tuvieron la entrevista de inmigración o el día que inmigración aprobó su residencia. Entonces, ¿cómo sabemos? Mirando la green card. Si tienen preguntas, porque hay muchas green cards que son diferentes, ustedes siempre nos pueden consultar. Lo bueno es que de esa fecha que tienen, pueden contar 5 años y retroceder 3 meses, y en esos 3 meses pueden comenzar a aplicar a la ciudadanía, ¿ok? So, tienen 3 meses antes para poder aplicar. Lo mismo con lo del matrimonio. Son 3 años, cuentan 3 años, retroceden 3 meses y en esos 3 meses ustedes ya pueden ir sometiendo su ciudadanía. Esto les va a hacer ganar un poquito más de tiempo porque, como les digo, no sabemos si hoy en día va a demorar 3 meses, 4 meses o 1 año, dependiendo de cómo inmigración esté solucionando sus problemas internos en este momento. ¿Ok? Ahora, hablemos de la presencia física, porque esto es un problema que muchas personas me consultan. En general, la regla es que tienen que contar los días que estuvieron afuera y los días que estuvieron dentro del país. Tienen que tener un mínimo de 950 días de presencia en los Estados Unidos. Ahora, 950 días. Las personas me dicen, tengo 955. ¿Estoy bien? Mira, todo eso, cuando tienes un número bien cercano a los 950, ya se vuelve un tema de discreción del oficial. El oficial puede determinar si es que tenías intención o no de residir acá. El tema es que ustedes tienen que entender que el oficial quiere estar seguro que tu intención sí es el de venir a vivir acá y aportar a los Estados Unidos. Y no es de vivir en otro país y medio que sacar la ciudadanía, pero no para necesariamente quedarte en este país. Entonces,
Si son 950, 955, 960 días, yo les diría y les recomendaría que esperen un poquito más, acumular más tiempo de presencia física para así evitar los chances de que tengan complicaciones el día de la entrevista. ¿Ok? Ahora, si hay un viaje de más de 6 meses, así ustedes tengan las 950 días, si hay un viaje de más de 6 meses, el oficial puede determinar que el tiempo de presencia física ha sido interrumpido por ustedes. Que ustedes en algún momento tuvieron la intención de realmente salir del país y no vivir acá. Ahora, y entonces eso puede ser un problema el día de la entrevista. ¿Cómo podemos confrontar o enfrentar este dilema? Demostrando que durante ese tiempo de los 6 meses o más que ustedes salieron del país, ustedes aún mantenían la intención de quedarse acá. Y eso se hace mostrando documentaciones, por ejemplo, con los impuestos, o si ustedes tenían todavía una lease, un contrato de arrendamiento aquí, si ustedes todavía mantenían un negocio acá en los Estados Unidos, tenían una propuesta de trabajo, tal vez sus hijos todavía estaban inscritos en la escuela, etc. Pero siempre que hay esos 6 meses o más de viaje al exterior, ese es un tema que va a salir en la entrevista. Entonces es bueno consultar con un abogado para asegurarse que ese día de la entrevista ustedes tengan la documentación apropiada para no tener problemas con su naturalización. ¿Ok? Bueno. Hablemos de la buena conducta moral. Este es un tema que les están dando duro en las entrevistas que estoy mirando. Para tener un buen carácter moral, el estatuto dice son 5 años de buena conducta moral, ¿ok? 5 años donde ustedes tienen que demostrar que no han sido arrestados por ningún crimen más allá que un ticket de tráfico, que ustedes han estado pagando impuestos, que ustedes han sido buenas personas en su comunidad. Sin embargo, hay temas que pasan más allá de los 5 años. Y uno de los temas que más veo en las entrevistas es la manutención de hijos. Y es muy importante que me presten atención en esto. Hay personas que me dicen, bueno, yo voy a comenzar a estar al día con mi manutención por los últimos 5 años para no tener problemas el día de la entrevista. Y no es así. Ustedes tienen que demostrar que desde el momento que ustedes se separaron de su pareja y ya no vivían con la pareja, ustedes estaban pagando manutención a sus hijos. Y esto se hace a través de la orden de la corte, que es lo más fácil, si es que hubo una orden de corte y hubo pagos directos, pero muchas personas tienen acuerdos verbales con sus esposos o exesposos. Entonces, es muy importante que tengan prueba y no paguen en cash, porque yo entiendo que muchas personas dicen, bueno, pero yo pagué en cash, porque ¿cómo van a probar eso más adelante? ¿Ok? Si ustedes hacían pagos en cash, y ya es tarde, entonces lo que se puede hacer es pedir una carta de la madre o el padre de los hijos determinando que sí la persona fue responsable de la manutención, ¿ok? Pero este es un tema que sí se va a necesitar probar por todo momento más allá de los 5 años para que el oficial diga que tienes buena conducta moral. Lo otro son los impuestos. A ver, los impuestos. No puedes deber impuestos. Eso es verdad. Pero si ustedes me dicen ahora, y muchas personas vienen a mi oficina y me dicen, bueno, yo ya tengo un plan con el IRS para ir pagando mis impuestos, tengo una deuda grande, pero tenemos un payment plan de, digamos, 250 al mes o lo que fuera. En esas circunstancias, los oficiales lo han aceptado como que no debes, como que estás bien y que no debes impuestos al gobierno. Tienes que llevar ese plan de pago el día de tu entrevista. ¿Ok? Entonces, esa es la buena noticia. ¿Okay? Lo que no puedes hacer es llegar debiendo impuestos y decir como que, bueno, sí, ya yo arreglaré. No. Y tampoco, obviamente, puedes mentir en tu formulario. Antes de aplicar a tu ciudadanía, tienes que asegurarte de que por lo menos tengas ya la prueba y la evidencia de que tienes un plan de pago con el IRS. ¿Ok? Por último, hablemos de los arrestos. Son 5 años de buena conducta moral. Sin embargo, si hay algún arresto de carácter agravado,
¿qué pasó? Pasado los 5 años, el oficial puede a su discreción mirar ese arresto. Y te van a pedir tu copia certificada de arresto y la copia de la corte, donde la corte habla qué sucedió y cuál fue la decisión final. ¿Ok? Si ustedes tienen algún tipo de arresto de carácter agravado, cualquier cosa, por ejemplo, relacionado a drogas, a DUIs, cualquier cosa relacionado a aggravated battery, que es como asalto físico hacia alguna persona, esos temas dependen de cada estado, cómo está formulado el estatuto. Y entonces va a depender mucho del estado en el que se encuentran. Y entonces es importante que consulten con un abogado en ese instante, ¿sí? Hablemos de los otros requisitos preliminares. Uno de ellos es Selective Service. Para todos los hombres que han vivido en los Estados Unidos desde los 18 años y los 26 años, ustedes tienen que demostrar que se han registrado en el Selective Service. Si no lo han hecho, eso no es un problema, se puede arreglar, ¿ok? Se puede hacer un late filing de eso y eso te lo puede ayudar cualquier persona que sepa de este tema, ¿ok? Lo siguiente es que tenemos que, para hacer la ciudadanía, pasar un examen cívico, un examen de lectura y un examen de escritura en inglés. Esos son los requisitos, ¿ok? Vamos a hablar más del examen cívico y de lectura y escritura un poquito más adelante para que sepan más o menos cómo funciona y quitarles el miedo. Pero por ahora, más o menos, esos son los requisitos. Si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndolas para más adelante yo poder responder. Bueno. Ok. Consideraciones especiales para la ciudadanía. Este es un tema que también muchas personas les interesa. ¿Cuándo puedo hacer el examen en mi idioma materno? ¿Y cuándo me pueden no tomar el examen cívico? Y otro es cuándo puedo pagar otra tarifa. Bueno, la excepción del examen de inglés, la regla es 50-20, 55-15. ¿Qué significa? Si ustedes tienen mínimo 50 años y 20 años o más de residencia en el país, ustedes no pueden pedir que no les tomen el examen en inglés. Ahora, si ustedes tienen 55 años o más y mínimo 15 años de residencia, lo mismo. Ustedes pueden pedir que no les tomen el examen en inglés. Lo maravilloso de esto es que no hay discreción acá. No existe la discreción del oficial. Es la regla. La regla dice 50-20, 55-15. A diferencia, tenemos lo de la excepción del examen médico y el examen cívico, que es por problemas que ustedes puedan tener de salud mental. A ver, esto es muy diferente porque aquí sí es 100%, casi que 100%, discreción del oficial que esté revisando tu aplicación. Y les voy a decir que en los últimos años ha habido un memorando interno de USCIS en hacer un poquito más estricto a quienes les aprueban este tipo de excepción. Porque muchas personas podían ir donde doctores y los doctores llenaban estos formularios de manera un poco exagerada y muchas personas pedían la excepción. Entonces, si usted tiene algún problema para aprender el inglés en este momento y es un problema que se pueda diagnosticar con su doctor puede aún llenar ese formulario para pedir una excepción médica. Pero tengan en cuenta que no está siendo aprobado tan fácilmente como era 5, 6, 7 u 8 años atrás, cuando yo inicié era muy fácil. Hoy en día estoy viendo que más del 50% los están negando. ¿Qué pasa cuando los niegan? No significa que te niegan la ciudadanía. Significa que el oficial te va a decir, mira, yo no creo que es suficiente lo que tienes aquí para decirme que no puedes aprender inglés. Entonces lo que vamos a hacer es, hoy te voy a tomar el examen. Si no lo puedes pasar hoy, vuelves en 3 a 6 meses y lo vuelves a tratar. ¿Ok? Entonces no se desesperen, no significa que van a el que han pagado, sino que el oficial va a decidir tomarte el examen de igual manera. ¿Ok?
Y les recomiendo, si van a hacer esta excepción, si van a pedir la excepción por razones médicas, les recomiendo que muestren el certificado que está llenando su doctor a un experto en el tema para que nosotros podamos determinar si es lo suficientemente, si está fundamentado de manera correcta o no. Porque más o menos, por ejemplo, yo ya he escuchado a los oficiales qué cosa me dicen, qué cosa falta, no pueden hacer esto, no puedes decir lo otro. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Ahora, la otra consideración especial, como les decía, es la excepción del pago de tarifa, y eso sí lo está todavía considerando inmigración, lo va a considerar después de octubre 2, para personas de bajos recursos. Para hacer eso, ustedes tienen que demostrar sus ingresos con los impuestos que han declarado y pedir que no se les cobre la tarifa. ¿Qué sucede si es que inmigración les niega esa excepción de pago de tarifa? Lo único que va a pasar en ese momento es que inmigración les va a devolver la aplicación a ustedes, e inmigración les va a decir, lo siento, no calificaste, vuelve a intentar, pero pagando la tarifa. Ahora, hablemos de esto porque es muy importante. Si ustedes están en el limbo entre pagar y no la tarifa, si ustedes no están seguros si van a calificar para el fee waiver, lo que le dicen fee waiver, a la excepción del pago de tarifa, y ya va a llegar a octubre 2, ¿qué va a pasar? Si ustedes aplican ahora mismo a que no les den la tarifa, inmigración se los niega, regresa la aplicación, digamos, para octubre, ahora ustedes van a tener que volver a someter su aplicación, pero con el increased fee, el fee más alto, ¿ok? Lo que le estoy diciendo a mis clientes es, si ustedes pueden en este momento pagar el fee de los 725 y ahorrarse entrar en esa duda, es mejor que lo hagan. Para así prevenir cualquier tema, que ustedes paguen el 80 y tanto % más que les tocaría pagar más adelante, ¿sí? Ok. Sigamos entonces. Quiero hablarles un poquito de esta parte que son los temas a considerar antes de aplicar a una ciudadanía, y les voy a decir por qué es importante esto. Muchas personas anteriormente sabían de que inmigración demoraba casi un año y un año y medio, estaban hasta 15 meses, 16 meses estaba demorando antes, en el 2018, 2019, en adjudicar la ciudadanía, ¿ok? ¿Qué pasaba? Muchas personas metían la ciudadanía y decían, ya después arreglo mis temas legales. Mientras que la ciudadanía va corriendo, yo voy arreglando, yo voy aprendiendo el inglés, yo voy aprendiendo todo eso. Luego, de la nada, a finales del 2019, comenzaron a procesar las ciudadanías en 3 a 4 meses. Y muchas personas tuvieron que mandar a retirar sus ciudadanías y perder el fee porque no estaban listos con sus temas legales. ¿Ok? ¿Qué temas tienes que considerar antes de aplicar a tu ciudadanía? Y estos son temas que es importante que consultes con un abogado. ¿Te declaraste alguna vez ciudadano americano? Ok, esto mucho pasa con personas, por ejemplo, cuando vas a pedir un beneficio público sin querer, o si alguna vez fuiste a la escuela y te pusieron, de alguna manera te hicieron registrar en algo como ciudadano americano. Si tú sabes que alguna vez te has declarado ciudadano americano, no significa que inmediatamente no calificas para la ciudadanía, pero sí es importante que consultes con un abogado antes de hacerla, porque puede tener consecuencias severas, ¿ok? Lo mismo si votaste en alguna elección, ya sea federal, estatal o municipal. ¿Okay? Si alguna vez diste información falsa a un agente de inmigración, es muy importante que consultes también con un abogado. Y esto va hacia atrás, desde el inicio de tu historia de inmigración hasta cuando tú aplicaste para, digamos, una visa de turista para venir a este país. Aunque no lo crean, he tenido personas que el día de su ciudadanía, el agente de inmigración se dio cuenta que al aplicar para una visa de turista se declararon que estaban casados cuando no, y ahora tienen que explicar el porqué. ¿Okay? Y bueno, y también otro tema muy importante es, si tú crees que inmigración cometió un error al darte la residencia,
Ok, ahora voy a sellar mi ciudadanía aplicando por ella. Es mejor consultar con un abogado antes de hacerlo. ¿A qué me refiero con que si crees que cometió un error? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tenía un cliente, obviamente no voy a decir nombres ni nada, tenía un cliente en que su papá como asilado le pidió la residencia, pero en el momento en que inmigración, como hijo, ¿verdad? En el momento que inmigración hizo todo el trámite y todo, el muchacho se casó. Ya no era hijo. Al casarte ya pierdes esa categoría. Inmigración no se dio cuenta y le dio la residencia como hijo de asilado. ¿Qué pasa? En el momento de la ciudadanía, él todavía no había consultado conmigo, fue a hacerse ciudadano, inmigración se dio cuenta del error y lo pusieron en procedimientos de deportación. Si hubiéramos conversado desde un comienzo, hubiéramos podido ya desde un inicio enfrentar ese problema y arreglarlo para que no tenga consecuencias tan severas. Entonces, si ustedes creen que la residencia tuvo algo extraño o cometió un error de inmigración, es bueno poder corregir ese error antes de llegar a la parte de la ciudadanía. ¿Okay? Ahora, estos son los temas más tenebrosos, ¿no? Pero no es, lo que yo les quiero decir es, les estoy poniendo todo al frente, pero lo que les quiero decir es que no tengan miedo, porque van a ver que la entrevista de por sí no es tan difícil como uno piensa, ¿ok? Sin embargo, ¿cuándo es importante que ustedes vayan con un abogado de inmigración para evitar cualquier problema? Es eso. Si ustedes ven que en su caso hay algún tipo de historial complicado, en ese momento sí es una buena idea que ustedes contraten a un abogado de inmigración para que vaya con ustedes el día de la entrevista, ¿ok? También, por ejemplo, si ustedes tuvieron un historial de arresto, cualquier arresto que ustedes crean que pueda afectar su conducta moral, así sea que, mire, los oficiales los entrenan como personas, y como personas hay oficiales que más o menos saben hacer su trabajo y oficiales que son excelentes en lo que hacen. Pero muchos de los oficiales nuevos tal vez no entienden las reglas de inmigración y puedan decir, no, yo creo que este arresto te quita tu conducta moral. En esa instancia es bueno que ustedes tengan un abogado de inmigración para que explique cuáles son los casos que sí califican como crímenes de conducta moral y cuáles no. ¿Ok? Y por último, por los nervios. Los nervios es lo que más ha puesto para mí challenges a mis clientes el día de la entrevista. Se saben todo el examen, conocen bien el inglés, pero los nervios los matan. ¿Por qué? Porque sí, porque entiendo que es un tema que ustedes van a estar hablando delante de un agente de inmigración y no saben qué esperar. Entonces la gente a veces se paraliza con los nervios. Hay personas que han ido solos la primera vez, con los nervios no han podido y me han contratado para ir la segunda vez con ellos. Yo no puedo responder el examen por ustedes, pero a muchas personas les ayuda a tener ese apoyo de alguien que saben que, I got your back, o sea, estoy contigo, no estamos todos en contra ni nada. Es un ambiente donde la gente se siente un poquito más cómodo, tal vez, y tal vez en esa instancia puedan sentirse más cómodos dando su entrevista y su examen. ¿Okay? Entonces, esos son las tres instancias donde yo recomendaría que ustedes contraten a un abogado de inmigración. De igual manera, si ustedes no quieren contratar, es completamente a su discreción y no es necesario que lo hagan, ¿no? Bueno. A ver. Y perdón, me voy a tomar un pequeño break. Ok. Los documentos que tienen que llevar ese día de la entrevista. Cuando llegue la cita de la entrevista, les van a dar una lista de qué documentos llevar. Sin embargo, por lo que veo, muchas personas no están leyendo esos documentos. Entonces, es importante que sepan los Big Three, los número tres cositas fundamentales que tienen que llevar el día de su entrevista. La primera es la cita. Sin la cita de su ciudadanía, no van a poder ni siquiera ingresar en el building de inmigración. La segunda es su residencia original. Y la tercera, todos sus pasaportes, no solamente el último, porque el oficial de inmigración va a revisar, asegurarse de que ustedes nunca salieron más de 6 meses, nunca interrumpieron su presencia física, ¿ok? Esos son los Big Three. Otros documentos de apoyo depende de tu caso. Por ejemplo, lo que estábamos conversando, manutención, tienes que llevar las pruebas de tu manutención el día de tu entrevista.
taxes, tienes que llevar todas esas pruebas. Cualquier arresto que ustedes hayan tenido, cualquier arresto, ustedes tienen que tener dos cosas, el reporte del arresto en original o certificado y lo que le llaman la disposición del juez. Son dos documentos que te va a pedir inmigración. Si ustedes llegan el día de la entrevista y no tienen esos documentos, ¿qué va a pasar? Inmigración te va a decir, te voy a mandar una carta para que me los manden y eso va a hacer que tu caso demore más de lo necesario. Entonces, para que estén listos, ¿ok? Ahora, y lo otro grande es, si van a aplicar dentro de los 3 años por la excepción del matrimonio, hay 2 cositas más que tienen que llevar. Primero, el paquete de la evidencia de que ustedes todavía están en buena fe en un matrimonio con un ciudadano. Es el paquete de la buena fe que tengo ahí en el PowerPoint. Ustedes tienen que seguir demostrando que mantienen, por ejemplo, la cuenta de banco juntos, que siguen compartiendo gastos, que siguen viviendo juntos, fotos maravillosas de ustedes todavía. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo que tienen que llevar es a su pareja. Inmigración muchas veces no los va a dejar entrar a la entrevista, pero sí va a preguntar dónde está su esposo o dónde está su esposa, ¿ok? Para asegurarse de que ustedes siguen teniendo una relación. Si ustedes meten la aplicación de ciudadanía, ¿ok? Y más adelante, digamos que demora 1 año y las situaciones pasan donde ustedes ya no se encuentran con su pareja, no traten de continuar con esa ciudadanía. ¿Ok? No traten de pretender de que siguen con esa pareja y continuar el día de la entrevista. Si el día de la entrevista ustedes ya no están en buena fe con su pareja, es importante que ustedes hablen con un abogado porque lo que podemos hacer es retirar la aplicación sin prejuicios. ¿Ok? Se puede explicar, mire, estaban en buena fe cuando aplicó, pero en este momento ya no. El matrimonio está pasando por algo turbulento tal vez, están por lo que fuera. Y por ende queremos mandar a retirar la aplicación sin prejuicio, ¿ok? No queremos que ustedes tengan un historial de tratar de cometer fraude o mentirle a un oficial de inmigración. Okay. Ahora sí, hablemos de la parte divertida. ¿Cómo es la entrevista? Ya llevo más de 1 década yendo a entrevistas de ciudadanía, como les digo. Entonces, y en varios estados, en varias agencias, entonces le puedo decir más o menos que todos son lo mismo y qué sucede para que ustedes pierdan esos nervios, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es registrarse al entrar. Se registran con su cita, ¿verdad? Ustedes van a tener su cita, van a entrar, se registran, se toman huellas, la foto y se sientan en la sala de espera a esperar que los llame un oficial de inmigración para entrar a las salitas que tienen adentro para dar su entrevista. Lo importante es que cuando ustedes entren a su entrevista, se mantengan de pie, ¿ok? Y esperen a que el oficial les diga, vamos a juramentar. Todas las entrevistas siempre comienzan con la juramentación. Ustedes van a juramentar que todo lo que dicen es verdad y no, nada más que la verdad, y lo van a hacer en inglés. A ver, esto es importante porque si desde este momento ustedes no le entendieron al oficial, el oficial le va a decir, no, esta persona ya sé que no habla inglés, ¿ok? Entonces, ustedes al llegar, quedarse parados y al momento que le dice vamos a juramentar, levantan la mano, ya de por sí el oficial está diciendo, ok, me está entendiendo, estamos bien, ¿ok? Luego toman asiento. El oficial les va a pedir sus documentos, les va a pedir que muéstrame tu residencia, esperen a que el oficial se los pida, ¿no? Muéstrame la residencia, muéstrame tu pasaporte, muéstrame esto y lo otro. Y ustedes lo van a hacer de manera muy profesional, en ningún momento van a hablar en su idioma, en ningún momento van a decir cosas en español, ¿no? Aunque el oficial hable español, ¿okay? Eso es importante, aunque el oficial hable español, ustedes tienen que mantener el inglés porque eso es parte del examen, ¿ok? Y luego, el oficial tiene 2 opciones. El oficial puede comenzar, eso sí es a discreción, pueden comenzar con el examen o pueden comenzar revisando el formulario de la ciudadanía. Ustedes tienen que tener una buena idea de cómo es ese formulario, ¿sí? Si alguien más les llenó la aplicación de ciudadanía, es importante que ustedes la lean y la relean para que entiendan qué preguntas hay, porque hay muchas preguntas que se les van a hacer en inglés.
Y es bueno que ustedes entiendan y se sientan familiarizados con esas preguntas para que no los agarren como que, ¿qué? Como si alguna vez he traficado, ¿qué? Entonces, es importante que digan, ah, bueno, esto es parte de la aplicación, no sé qué, y bueno. Ahora, hablemos del examen. El examen es súper fácil, no se compliquen tanto. Yo sé que suena tenebroso también, suena un poco estresante, pero créanme que lo más difícil es combatir los nervios. Ustedes pueden tranquilizarse, respirar hondo y confiar en que ustedes ya han estudiado y que ya se saben las preguntas, entonces van a estar un paso ya al terminar y ganar esto en, mira, rápido, va a ser súper rápido, se los prometo, ¿ok? Ustedes para el examen de inglés tienen 3 chances para leer una oración que les va a dar el oficial, ¿sí? La tienen que leer en inglés y luego tienen que escribir la respuesta en inglés. En este momento Inmigración está usando unas tabletas electrónicas. Es algo más o menos nuevo que están haciendo, pero que complica a muchas personas. Voy a tratar de pretender que esta es la tableta electrónica. Y ustedes van a tener que escribir en esa tableta con un lápiz que les da Inmigración. Traten de no apoyar la mano porque comienza a marcar toda la pantalla, el oficial se comienza a frustrar, todos nos frustramos y todos terminamos más nerviosos. Solamente escriban así con la mano, escriben la oración. ¿Okay? ¿Qué tipo de oraciones ustedes tienen que leer? Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, who lives in the White House? Y ustedes leen esa oración correctamente y luego escriben abajo, the president lives in the White House. Con tal de que se entienda lo que ustedes escribieron, el oficial les va a dar el OK. Y se pueden tomar el tiempo que quieran. O sea, no se preocupen, no se sientan presionados a hacerlo rápido, pregunten una vez más, entiendo, no entiendo, ustedes van a ir más o menos a su paso, porque es tu ciudadanía, no es la del oficial, ¿ok? Ahora, el examen cívico. Tenemos de 10 preguntas que te van a hacer el oficial, tienes que contestar 6 correctamente. ¿Qué significa? Que si hay 4 en esos 100 preguntas que no te pueden entrar en la cabeza, no te preocupes. ¿Cuáles son los chances que te las pregunten? Y si te las preguntan, lo más probable, igual tienes las otras 6 correctas. ¿Ok? 6 preguntas correctas de 10 y ya pasaste el examen cívico. Bueno, pasemos a la siguiente. Hablemos de los tips para la entrevista. Inmigración te va a pedir que llegues 15 minutos antes, no 1 hora antes, no 1 minuto antes, 15 minutos antes, porque antes de los 15 minutos no te pueden ni siquiera registrar hoy en día, ¿ok? Y más que nada ahora con el tema del COVID, donde no quieren tener que la gente siga muy metida juntos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen más o menos que llegar 15 minutos antes y registrarse. ¿Por qué les digo no 1 hora antes si se sientan en el parqueadero? Porque lo único que están haciendo es ganarse nervios, nervios y nervios, ¿ok? Entonces, es importante, esos 15 minutos está ideal. Lleven ropa cómoda y adecuada para la situación. ¿A qué me refiero con eso? El aire acondicionado, sobre todo en las citas de la mañana, es increíble en todas estas oficinas. Más los nervios van a estar tiritando y no les va a ayudar. Entonces, lleven ropa cómoda, lleven una chaqueta si es necesario, y quiero que se vean profesional, no quiero que lleven nada apretado, nada escotado, shorts, o sea, no les tengo que decir esas cosas, pero es importante que ustedes den una buena imagen y de respeto al oficial de inmigración. ¿Okay? Otro tip para el día de su entrevista es, y creo que ya se los mencioné más o menos antes, si ustedes están dando su entrevista y el oficial habla muy rápido o dice una pregunta que ustedes no captaron, está completamente ok si ustedes le preguntan al oficial si puede repetir esa pregunta, ¿ok? Obviamente en inglés, can you please repeat that? I'm sorry, can you please repeat that? Y el oficial con mucho gusto lo va a hacer, ¿ok? Y sucede porque hay muchos oficiales que también son inmigrantes y también tienen un acento fuerte. Yo siempre cuento esta historia. Yo tenía
a un cliente colombiano que también hablaba con su acento latino y le tocó una oficial haitiana que hablaba su inglés con un acento bien fuerte haitiano. Entonces, había una confusión de acentos y mezclas ahí donde, ¿me entiendes? Eso casi que fue una frustración para ambas partes, pero ambas partes entendían cuál era la situación. Entonces, no se frustren. Si no lo entienden a la oficial, pídanlo de manera muy gentil. I'm sorry, can you repeat that? Y el oficial no va a tener problema en repetirse. Y también por el otro lado, he visto o he escuchado de historias, porque delante de los abogados no lo hacen, donde los oficiales se vuelven un poquito, no quiero usar la palabra correcta, donde los oficiales pueden ponerse un poquito no pacientes, impacientes con las personas, porque tal vez tuvieron un día largo, o tal vez ya tienen hambre y quieren irse a almorzar, quién sabe. Entonces, mi siguiente tip es ese. Si ustedes sienten que el oficial no está siendo profesional con ustedes, ustedes pueden pedir hablar con un supervisor. A muchas personas le dan mucho miedo hacer eso, pero en mi experiencia, por lo que he escuchado de mis clientes cuando vienen después de esas situaciones, es que nada bueno sale de que ustedes estén con un oficial que ya está frustrado y los está tratando mal. Al contrario, ustedes al hablar con un supervisor pueden decir, no me siento que me están tratando de manera profesional en este momento, y el oficial y el supervisor les puede cambiar de oficial, ¿ok? Entonces, no duden de pedir que hablar con un supervisor, ¿ok? Y mi último tip, que lo voy a repetir como 50,000 veces en este webinar, es a relajarse y en confiar en uno mismo. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero en verdad, traten de hacer técnicas de relajación ese día, porque el peor enemigo de todas las personas son los nervios. Los nervios es lo que te va a paralizar. Tú ni siquiera, hay personas que ni siquiera sabían responder what's your name. Y claro que lo sabes decir, pero ya por los nervios ya te truncabas tú mismo. ¿Okay? Bueno, al concluir el examen, al concluir el examen tú vas a tener una idea si lo pasaste o no. El oficial te lo va a decir. Te va a dar una hojita diciendo, mira, en este momento pasaste el examen cívico, pero no el inglés, o en este momento pasaste ambos o no. ¿Qué pasa? Si no pasaste tu examen la primera vez, no temas, ¿ok? No perdiste toda tu entrevista. Te van a llamar para una segunda entrevista, te van a dar un tiempo más para que estudies, y eso es buenísimo saber porque ya vas a estar un poquito más relajado, ya entendiste cómo era el proceso, entonces la segunda vez puedes ir más confiado y listo para atacar. Y si lo pasaste, bueno, felicitaciones. Y si lo pasaste, el oficial te puede dar dos opciones. Normalmente hay veces donde los oficiales te dicen, mira, hay una ceremonia para el próximo sábado o el próximo viernes, ¿tú estás disponible? Sí, listo. Entonces, espera unos minutos, ya te voy a imprimir la citación de la ceremonia. O que lo otro, que es lo más común, es que te va a decir, bueno, felicitaciones, ya pasaste el examen, te vamos a mandar la ceremonia por correo, y la ceremonia más o menos demora normalmente 2 a 3 meses en llegar. ¿Okay? Esos son más o menos las dos cositas que pueden pasar. Y bueno, esa es la conclusión de mi presentación por hoy. No la quiero hacer muy larga porque sé que estoy viendo que ya entraron varias preguntas. Pero bueno, ahí está mi información. Si ustedes quieren tomar una fotito a mi información, si tienen más preguntas, ese es mi teléfono de mi oficina. Y esas son mis redes sociales. Si ustedes nos quieren seguir, siempre estamos haciendo updates, estamos dando información de todo lo que está pasando en nuestra comunidad de inmigrantes y estamos al servicio de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a escuchar qué más tienen que ustedes preguntar. Gracias, Rasha, por toda tu participación, ¿ok? Muchas gracias por darnos esa información. Ahora vamos a empezar con el segmento de las preguntas. Recuerden, amigos, que ustedes pueden hacer sus preguntas utilizando la herramienta que está en sus pantallas en la parte inferior con las letras Q y A, ¿ok? Vamos a iniciar las preguntas del día de hoy. Buenos días. ¿Qué requisitos se requieren para que el examen de US Citizenship pueda ser presentado en español? Gracias. Ok, como les había comentado, la regla es 50-20, 55-15. Esa es la regla para que ustedes puedan hacer el examen en español.
50 años o más y 20 años de residencia mínimo, y entonces, o 55 años de edad o más y 15 años de residencia como mínimo. Lo bueno es que ustedes, en la misma aplicación de la ciudadanía, ustedes ya van a pedir que le hagan esa excepción. Entonces, cuando lleguen a la entrevista, ya el oficial sabe que ustedes lo van a dar en su idioma. ¿Ok? Ok. Estuve por fuera de Estados Unidos 9 meses, en los cuales vine a Estados Unidos al menos una vez cada 3 meses, pero estuve solo por 3 o 4 días. ¿Cree usted que puedo ser un problema para el día de la entrevista? Absolutamente. Sí, absolutamente. Como les comentaba antes, 6 meses, a partir de los 6 meses, ya se crea una duda si es que en verdad tenías la intención de mantener la residencia en el país, ¿ok? Entonces, y más que nada, si solamente entrabas 3 o 4 días dentro de los Estados Unidos, eso puede causar un conflicto con el oficial. Ahora, lo que tenemos que analizar es cuándo fueron esos 9 meses, si fue un poquito más hacia los 5 años, o si fue recientemente y ahora estás aplicando la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, cuando ven que hay un viaje así largo, es bueno que consulten con un abogado porque eso sí siempre va a traer esas dudas con el oficial. Perfecto. Ok, la siguiente pregunta dice, si tengo un hijo en mi país, ¿cómo puedo probar la manutención o el child support? Muy buena pregunta, esa pregunta la tenemos muchísimo. Ok, ¿cómo le estás enviando tu dinero a tu hijo? Normalmente si le estás mandando dinero, digamos, por Western Union o haciendo transferencias de dinero, es excelente porque todo eso ya está registrado. Entonces, lo que tú puedes ir es ir a estas agencias donde hacen la transferencia de dinero y pedir que te den un reporte. Y ese reporte seguro lo más probable es que tenga el nombre de la esposa o de la persona que se hace responsable de recibir el dinero para tu hijo. Esa persona que se hace responsable de obtener el dinero de tu hijo puede también escribir una carta de apoyo, ¿ok? Y esa carta de apoyo puede decir, sí, yo estoy recibiendo este dinero y ese dinero va para la manutención de este muchacho o esta niña. Ok, la siguiente pregunta nos escriben. Suspendieron mi entrevista en marzo debido al COVID y aún no me llaman. ¿Cómo puedo acelerar esto? Ay, sí, yo sé, yo tengo muchas de esas preguntas también en mi oficina. Comenzaron a suspender las entrevistas y luego yo estoy mirando que recién, a ver, yo les digo, hace un par de semanas que comencé a recibir de nuevo las reprogramaciones, ¿ok? Les voy a ser sinceros, ustedes en este momento no pueden empujar a inmigración a darles una entrevista por razones de seguridad, fue que cancelaron, y por razones de seguridad al público fue que se aplazó todo y ahora tienen un backlog, o sea, que están un poquito congestionados. Y como tenemos ese tema de distanciamiento social, yo hablé con un oficial de inmigración por teléfono para preguntarle, me dice, mira, en este momento no hay nada, pero créame que sí va a llegar la entrevista, sí va a llegar al tiempo requerido, ¿ok? Entonces, no pierdan su tiempo con infopases y cosas así porque no les van a hacer caso. Tienen que ser un poquito pacientes porque estamos viviendo una pandemia global, pero ten por seguro que sí te va a llegar esa entrevista. ¿Okay? Muchas gracias. Ok, quisiera recordarles, nosotros vamos a tener nuestro taller Pierda el miedo al examen de ciudadanía. Es un taller que tenemos también en referencia a la ciudadanía. Es un taller gratuito y va a estar para el 29 de agosto. Le invitamos para que se registre. Voy a seguir leyendo la pregunta. Tenemos aquí, buenos días, abogado. ¿Es posible si me podría facilitar... bueno, la información, la persona quiera su información para contactarla, abogada, ¿ok? Oh, súper. Nosotros le vamos a estar enviando internamente la información. Otra pregunta, ¿cuántas oportunidades tengo para poder pasar el examen? Y si fallo la primera vez, en mi segunda oportunidad, ¿el examen será desde el inicio o no?
Ok. Eh, Esa pregunta también está interesante. Normalmente ustedes tienen 2 chances para pasar el examen y la entrevista. Y eso es lo que me gusta porque las personas ya se pueden quitar la presión la primera vez de hacerlo completamente como si fuera su única oportunidad, ¿verdad? Entonces, si en el primer chance, digamos, tú ya pasaste el examen cívico, pero el inglés te fue un poquito mal, y ya el oficial revisó toda la forma contigo y ya le hizo todos los checks, entonces no te preocupes porque lo que significa es que la segunda vez solamente se van a enfocar en la parte que te faltó. Al final de la entrevista te van a dar una hojita diciendo, ya pasaste el examen inglés, pasaste o no, y pasaste el examen cívico o no. Entonces esa hojita la va a tener el oficial también como referencia. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta. Tengo 62 años y no he podido con el inglés. He tratado de muchas formas, en academias, con profesores personales, pero me ha sido imposible. ¿Qué me sugiere usted, abogada? Ok, so si tienes 62 años, ¿cuántos años de residencia tienes? Porque si ya estás acercándote a los 15 años de residencia, tendrás que tener mínimo 15 años de residencia, ya puedes aplicarlo en español. De otra forma, la única otra manera sería a través de la excepción médica, si es que usted siente que hay una razón neurológica o algún diagnóstico que es lo que le está preveniendo que usted pueda aprender el nuevo idioma. Sin embargo, como yo dije anteriormente, no se confíe mucho con esto de la excepción médica porque no están siendo siempre aprobados, ¿ok? Pero sí es una opción viable para usted. Perfecto. ¿Cuál es el income requerido para calificar para la excepción de tarifa, el fee waiver? Oh, bueno, esa pregunta sí es un poquito más específica porque depende de cuántos dependientes tienes, cuántos menores de edad hay en tu household y todo eso, y de tus taxes. Pero entonces, si ustedes piensan que tal vez califiquen para eso, tienen que hacer referencia al Poverty Guidelines que hay en uscis.gov, ¿ok? Ahí hay una línea donde dice lo mínimo que deben de hacer dependiendo de sus dependientes. Si no están seguros, también pueden consultar con un abogado o alguna organización sin fines de lucro. Ok, me gustaría como recordarles sobre el taller Pierda el miedo al examen de ciudadanía. Les repito, este taller específicamente es para las personas que ya han aplicado para la ciudadanía, que ya tienen pronto su entrevista. La siguiente pregunta: si la residencia se dio con estado civil soltero y siendo residente cambió el estado civil a casado, al pedir la ciudadanía, ¿se tendría algún inconveniente? No hay ningún problema en eso. Lo que sí tienes que llevar el día de tu ciudadanía es tu certificado de matrimonio. Y bueno, me imagino que esa nueva información la vas a poder poner en la aplicación. Lo que me parece también que trae otra pregunta importante. ¿Qué pasa si hay algún cambio importante desde el día que yo sometí mi aplicación a el día que yo voy a mi entrevista? Entonces, por ejemplo, eso, si el día que yo apliqué todavía no estaba casado y ahora me casé, ¿qué pasa? O si cambió algo en mis empleos o lo que fuera. No se preocupen de eso, esos cambios lo pueden hacer el día de la entrevista. Y si es algo como matrimonio o nació un hijo o algo así, lleven la evidencia también. Ok, les quiero corregir, por favor. Recuerden, nuestro taller Pierda el miedo al examen de ciudadanía es el día 29 de agosto para que se inscriban. Ok, la siguiente pregunta. Una persona de 67 años de edad, pero con menos de 15 años de residencia, ¿podría calificar para tomar el examen en español? Gracias. 67 años y 15 residencia, y menos de 15, no. No, la regla es la regla, son 50 a 20, 55 a 15. Entonces, la segunda es la que va a aplicar seguro más hacia usted, tiene que esperar los 15. Ok, abogada Rasha, seguimos con las preguntas. Ok, aquí. Y así como yo tengo, está casada 30. Ok, ella dice que tiene, yo creo que ella quiere preguntar que está casada hace 30 años. De todas maneras, ¿tiene que ir mi esposo también?
Oh, no, no, a ver, eso va a depender de, yo sé, pero va a depender si es que usted, digamos, lleva 30 años de casada y lo va a aplicar dentro de la excepción de los 3 años. Ahí es cuando tiene que llevar a su esposo, sí. O sea, hablemos de eso bien, bien claro. No porque usted se casa con un ciudadano americano en general, tiene que llevar al esposo. Pero si están aplicando dentro de los 3 años, no importa que lleven 30 años de casados, porque el día de la entrevista ustedes ya pudieron tener problemas de pareja y ya no estar juntos. Entonces, sí tienen que llevarlo bajo la excepción de los 3 años. Ok, aquí también la persona quiere preguntar que si estuvo en un accidente de carro y en ese accidente de carro resultó herido una persona, que si debe llevar el reporte de ese accidente. No, no. Los reportes son solamente para récords de carácter criminal, o sea, no accidentes de autos, ¿ok? Si los han arrestado alguna vez por alguna conducta criminal y si hubo una disposición de corte. Hay veces que los arrestan y no llega el fiscal no llega a poner un caso en corte, sin embargo, ustedes igual tienen que llevar el reporte del arresto en esas instancias. Pero si es un accidente de auto o algo parecido a eso, no es necesario. No se preocupe. Ok, la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Cómo podría afectar un antecedente de deportación al trámite de ciudadanía? Por ejemplo, si una persona va a aplicar a la ciudadanía a través de matrimonio, pero tiene el antecedente de deportación, ¿qué debe hacer? ¿Puede ser un antecedente un obstáculo para el trámite? A ver, estoy apuntando. Mira, esa pregunta es muy específica y les voy a explicar por qué. Depende de cada caso, de qué ocurrió el día de la corte y cómo obtuvieron ustedes la residencia. ¿Okay? Si ustedes tuvieron estuvieron en procedimientos de deportación y ya el oficial, por ejemplo, les canceló la deportación y les dio la residencia, voy a hablar en términos generales. Siempre es buena idea que consulten con un abogado para asegurarse que el día de su entrevista el oficial entienda que ustedes no tienen ningún caso pendiente con el juez de inmigración. ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen las evidencias de que su caso ya se cerró con el juez de inmigración, ustedes no calificarían ni siquiera para la ciudadanía ni la residencia. Entonces es importante demostrar que ustedes sí ya cumplieron con todo. Cualquier historial de inmigración que tengan que sea complicado, siempre consulten con un abogado, es mejor. No te va a prevenir hacer la ciudadanía de ninguna manera en términos generales, no debería, pero sí es un tema que se debe de aclarar con el oficial de inmigración. Ok, la siguiente pregunta. Yo cuando estaba en la secundaria, me inscribieron para votar, pero yo no soy ciudadano americano. ¿Esto me va a afectar cuando vaya a hacer mi trámite de ciudadanía? Esta pregunta es un poco, es un poco complicada, porque, a ver, declararte ciudadano americano es grave ante inmigración, pero hay 3 factores que tiene que considerar un oficial de inmigración antes de decidir que sí cometiste fraude bajo este estatuto. El primero es, sí, haberte declarado ciudadano. El segundo, no ser ciudadano. Y el tercero, haberlo hecho para los propósitos de obtener algún tipo de beneficio. Entonces, si fue, como me dice, fue en la escuela y no fue para obtener un beneficio, sino que fue un error, voy a hablar en términos bien generales, no debería afectar, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo he tenido el caso en que una persona compró una licencia un certificado de nacimiento de un puertorriqueño para obtener una licencia de manejo. En ese caso sí encontró la inmigración de que había cometido fraude para una ciudadanía porque se declaró ciudadano, no era ciudadano y obtuvo el beneficio de una licencia, ¿ok? Entonces, tienen que ser esas 3 partes del examen tienen que haberse cumplido para poder encontrar que es un problema de su ciudadanía. Perfecto, abogada.
Ok, tengo acá otra pregunta. Tengo 65 años y tengo mi residencia por 20 años ya. ¿Puedo calificar para hacer el examen en español? Sí, de las dos maneras. Ajá, de los dos, es justo para los dos. Así que sí, hazlo de una vez y hazlo antes de octubre 2. Perfecto. ¿El examen cívico es escrito? No, el examen cívico es oral. Lo que va a hacer el oficial de inmigración es te va a leer las preguntas y tú tienes que responderlas, nada más, no las tienes que escribir. Si tengo hijos en mi país, ¿cuentan para la manutención? Bueno, ya nos habías contestado, pero bueno, esa es la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Me arrestaron después de la entrevista y me cancelaron mi ceremonia de ciudadanía. ¿Tengo que decirlo cuando me llamen? Cuando lo llamen, ¿para qué? Es lo que no Para la sé. ceremonia. Dice que después de la entrevista sí. lo arrestaron. Sí. Ahora, el día de tu misma ceremonia, el día de tu ceremonia tú llenas un formulario certificando que nada ha cambiado desde el día de tu entrevista hasta el día de tu ceremonia. Y una de esas preguntas es, ¿has sido arrestado? Y claro, te va a tocar decir que sí. No mientan, no digan que no, porque les va a ir peor, porque si ustedes se hacen ciudadanos de manera, por alguna mentira, y más adelante llega a inmigración a revisar eso, te pueden desnaturalizar, ¿ok? Entonces sí, definitivamente tienen que confirmarlo. Cuando era muchacho me arrestaron, quiere decir cuando era seguramente menor de edad me arrestaron y está cerrado mi caso. ¿Tengo que decirlo? Sí, muy buena pregunta. Juvenile cases son por lo general están sellados esos récords. De igual manera, si ustedes mandaron a sellar su récord también como adultos, a inmigración no le importa eso. Inmigración tiene maneras de averiguar que ustedes tienen ese récord. Ustedes, el récord de juvenil y el récord que ustedes sellan más adelante es para, digamos, para cuando ustedes quieran pedir un trabajo o algo así que su empleador no pueda ver. Pero para propósitos de inmigración, ustedes siempre tienen que declarar la verdad. No pueden decir, porque está sellado inmigración no se va a dar cuenta. Y aún si son juveniles, ustedes tienen que declarar exactamente eso y tratar de obtener el récord o por lo menos una carta de la Corte de Juveniles diciendo que ese récord ya está sellado o lo que haya pasado. Bueno, quiero de nuevo introducir nuestro taller Pierda el miedo al examen de ciudadanía. Este taller va a ser realizado el 29 de agosto. Es para las personas que ya tienen su entrevista programada o pronto será programada, que ya han estudiado, porque resulta que en nuestro taller vamos a hacer un simulacro de la entrevista con oficiales que estarán haciéndoles preguntas. Ustedes van a vivir una experiencia real del examen, de la entrevista. Entonces, pues los invitamos para que participen en nuestro taller que será realizado el 29 de agosto. Ok, bueno, sigo con las preguntas. ¿Puedo cambiar mi nombre para mi certificado con inmigración o tengo que ir a la corte para hacerlo? Eso va a depender mucho de si estás refiriéndote a tu nombre original como soltera o no. Y si normalmente, si hay un cambio de nombre, tienes que tener una orden de un juez para poder hacer ese cambio de nombre. Ok, una persona de 56 años con problemas auditivos que no ha podido aprender inglés por esta razón, ¿es posible que ella aplique a entrevista en el lenguaje materno? Ok, yo creo que esa pregunta se refiere a la excepción médica. Pues va a depender de cómo tu doctor te pueda diagnosticar y qué pueda poner de qué tan grave es tu hearing, se me fue la palabra en español. ¿Qué tan grave está tu situación como en términos médicos? ¿Sí? Si en verdad es grave a lo que no puedes aprender un idioma, entonces definitivamente calificas para hacer la excepción médica y hacer el examen en
que no te den el examen, ninguno de los dos. Uh-huh. Si no paso el examen, para el nuevo examen, ¿tengo que pagar de nuevo? No, eso es lo maravilloso. Por eso les digo, apliquen antes de octubre 2, porque ustedes así, sea que apliquen en octubre primero, la entrevista les llega después y después tienen que volver a ir a otra entrevista, ustedes ya pagaron su fee, no tienen que volver a pagar. Uh-huh. Ok. Si cumplo 5 años de residente el 17 de abril del 2022, ¿ya puedo aplicar para la ciudadanía antes de octubre del 2020? Sí, 2020. No, acuérdense que son 5 años de residencia, 3 meses antes nada más. Creo que la confusión viene porque hay otras aplicaciones como el DACA o el permiso de trabajo que te permite hasta 180 días. Pero con la ciudadanía son solo 3 meses antes de cumplir el requisito de presencia como residente. Ok, aquí nos hacen una pregunta interesante. Si tengo una hija de 16 años y también es residente, en el momento de llenar la aplicación para la ciudadanía, me imagino que ya tiene los 5 años ella, ¿debo hacer 2 aplicaciones o en la misma aplicación le puedo solicitar la ciudadanía a mi hija? Oh, sí, esa pregunta me encanta. Porque no tienes que hacerle ninguna aplicación específica a tu hija, al contrario, tú cuando te hagas ciudadana, automáticamente tu hija menor, cualquier hijo menor de 18 que es residente en el momento que tú te haces ciudadano, se vuelve ciudadano también. ¿Okay? Y en esa instancia es importante, ustedes ya pudieran mandar a sacar un pasaporte americano al hijo con los documentos, ¿verdad? Pero también les recomiendo que le hagan su propia certificación a su hijo, manden a hacerle una certificación. No tienen que hacer el examen ni nada, pero hay una certificación para que ellos también tengan su prueba de que son ciudadanos. Perfecto. Ok, tengo acá una pregunta que nos enviaron al correo electrónico. Recibí la Green Card en el 2011 y luego solicité un Reentry Permit, quiere decir un permiso para estar fuera. Y estuve afuera del país desde el 2011 hasta el 2014. Durante esos años declaré como no residente usando la forma 1040NR. Pero desde el 2015 hasta la fecha he estado en los Estados Unidos. Mi pregunta son, ¿tendré algún problema por haberme declarado en mis impuestos no residente? ¿Fue correcto haber enviado la copia de los transcritos de los impuestos y la copia de mi reentry? Está interesante esa prueba. Si mal no recuerdo, la 1040NR es para non-residents. Ajá. Y si ella ya era residente, esa no era la forma correcta para someter con inmigración. Entonces, yo diría que revise con un contador ahora para asegurarse que no cometió un error con las formas. Porque si una de las preguntas en la ciudadanía es si alguna vez te declaraste no residente para evitar pagar impuestos. Entonces, para evitar problemas, es bueno que consultes con un contador, porque esa forma se me hace que es para los no residentes y sí pudiera traer consecuencias. ¿Okay? Uh-huh. Perfecto. La siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta es si solo tengo 2 oportunidades para dar el examen de la ciudadanía. Sí, desafortunadamente son 2 y afortunadamente son 2. Entonces, como lo quieran ver. Uh-huh. Sí, señora. ¿Se puede viajar una vez iniciando el trámite? Sí, claro que sí. Ustedes pueden seguir viajando, ustedes mantienen todos los beneficios de ser residente. Lo único, obviamente, no viajen por mucho tiempo porque en cualquier momento, sobre todo que ahora no sabemos cuánto está demorando los trámites, en cualquier momento los pueden llamar. Entonces, si tienen que hacer un viaje breve, no hay problema. Perfecto. Entonces dice, salí con un permiso de salida. Me imagino que se refiere al reentry también, que estuvo afuera. Entonces la pregunta es, ¿esto me va a afectar para el tiempo de la ciudadanía? Bueno, eso va a depender de cuánto tiempo usaste con el Reentry Permit. Y también el Reentry Permit de 1 año puede parar el tiempo de presencia continua.
Cuando hay alguien que ha usado un Reentry Permit durante los 5 años que ustedes quieren tener para la presencia, cualquier momento que ustedes hagan dentro de esos 5 años un Reentry Permit, es bueno que consulten con un abogado porque sí puede parar la presencia continua dentro de los Estados Unidos. Cuando la persona obtuvo la residencia por medio del asilo, ¿es posible que le hagan preguntas sobre el proceso del asilo el día de la entrevista a la ciudadanía? Es posible, desafortunadamente sí es posible. No van a revisar si es que todavía calificas para el asilo o no, porque ya eres residente, pero sí si es que hubo algún tipo de fraude, por ejemplo. No lo he visto mucho, pero sí lo he visto. Y Mercy, déjame decirte, también lo mismo aplica con matrimonios, ¿ok? Así ustedes hayan esperado los 5 años, 6 años, en cualquier momento que un oficial diga, quiero volver a hablar de tu matrimonio y porque veo que no había mucha evidencia. Otra vez, no les quiero asustar, pero sí queremos hablar claro cómo son las cosas, ¿no es cierto? Entonces, es bueno que ustedes tengan una idea de qué pueden preguntarle. Lo de matrimonio, si es que obtuvieron residencia a través de un matrimonio, es bueno que ustedes todavía mantengan las evidencias del matrimonio con ustedes por si el oficial las manda a pedir. ¿Los días cuentan desde que aplico o cuando voy a la cita? Ok. Es desde el día que aplicas, 5 años para atrás. 5 años, ajá. Exacto. Ok. ¿Qué tipo de preguntas personales me pueden hacer en la entrevista de ciudadanía? Oh, no, nada muy personal. Todo tiene que ver con tu historial de inmigración o básicamente el 90% del tiempo solamente se enfocan en la aplicación que ustedes tienen al frente de ustedes. ¿Ok? Entonces, más allá, por ejemplo, si hubo algún arresto, que ustedes expliquen qué pasó. Pero eso es básicamente todo. Ok. Dice, me he dado cuenta. Ok, dice que le han dado dinero de ayuda federal, ok, y la pregunta de él, pues, es en referencia que él ha recibido dinero por el COVID-19, por lo que estamos viviendo, y él quiere saber si eso le va a afectar para aplicar para la ciudadanía, porque también recibió el desempleo. Ok. La respuesta más fácil es no. No, porque ustedes están aplicando a la ciudadanía y lo de la carga pública solo aplica a las personas buscando la residencia, con ciertas excepciones. Eso lo de la carga pública es otro tema para otro día, pero para los ciudadanos no se preocupen porque no aplica eso. Ok, la siguiente pregunta dice, estoy en un proceso de divorcio. ¿Cuánto debo esperar para aplicar a la ciudadanía? Me imagino que pues lleva 3 años, puede ser que porque pues está preguntando cuánto tiempo, o puede ser que ya tenga los 5 años, no sé. O sea, pregunta dice, estoy en un proceso de divorcio, debo esperar, ¿cuánto tiempo debo esperar para aplicar a la ciudadanía? Ok, sí, si obtuviste tu residencia a través de matrimonio, ya no lo puedes hacer dentro de los 3 años. Lo que tendrías que hacer es como volver a lo regular, que serían los 5 años, 3 meses antes. Ok. Tengo acá otra pregunta. Nos escriben diciendo que la persona recibió la residencia en el 2003 y en los últimos años, en los últimos 7 años, ha tenido muchos problemas médicos y ha tenido que recurrir a pedir ayuda para sus trámites de médicos. Ella quiere saber si esto le va a afectar para aplicar para la ciudadanía porque cree que puede ser, o sea, tuvo cargo público. Sí, una vez más, no se preocupen de lo de la carga pública una vez que son residentes. Esa ley ha salido para las personas que están obteniendo la residencia o hasta para las personas con visas de no inmigrantes, pero no para las personas buscando la ciudadanía. Bueno, ya con esto, pues damos por terminado nuestro taller, ¿ok?
Abogada, le queremos agradecer inmensamente que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias. Nos ha quitado muchas dudas y pues la mayoría de preguntas fueron resueltas. Nos quedaron unas pocas, pero ya por el tiempo, y muchas gracias por estar con nosotros, ¿ok? No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y me encanta ese taller que ustedes tienen, del que Mercy está conversando. Yo he participado en esos y me parecen que son súper esos talleres porque hacen un simulacro y, como les digo, el peor enemigo de las personas cuando van a su entrevista de ciudadanía es el no saber qué esperar. Y eso te va a quitar mucho los nervios para el día de la entrevista. Muchas gracias, abogada Rasha. Que tenga un muy buen día. Un placer. Cuídense. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, esperamos que haya sido de gran ayuda y como resultado se animen a aplicar para su ciudadanía. Por favor, recuerden en llenar la encuesta que aparecerá después de que terminemos nuestra reunión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿ok? En Facebook como Mira USA Oficial, en Twitter e Instagram @MiraUSA Oficial, también en nuestra página web www.mirausa.net, donde podrán encontrar información actualizada sobre los próximos talleres, así como noticias de toda nuestra labor. Mira USA. A ayudar nos mueve.